Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta nueva sección de Noti Central, Entre Yus. Noticias, no, entrevistas, No, serán entrevistas. repito. Otra vez, ya. 5, 4, 3, 2. Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta nueva sección de Noti Central, Entre Yus, entrevistas con Sophie Yus. Para el día de hoy les tenemos unas entrevistas con algunas docentes, con las cuales hablaremos de lo positivo y lo negativo de las clases virtuales. Así que le damos la bienvenida a la profesora Ángela Díaz. Buenas tardes, profesora. Hola. Buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, encantada de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy este espacio y hacer parte de esta novedosa propuesta que ustedes han logrado implementar en familia. Bueno, entonces muchas gracias por aceptar esta entrevista, profesora. ¿Y será que nos puede contar un poco de cómo es su rutina diaria? Sí, claro. Bueno, normalmente nos levantamos temprano, adelanto los oficios de la casa y después del mediodía me dedico a revisar trabajos. Es cuando tengo más afluencia de mensajes por parte de los papás que tienen dudas, que tienen inquietudes. Y acompaño también en este proceso a mi hijo, pues él ya es un adolescente, está en séptimo, pero sin embargo estoy al tanto de verificar que esté desarrollando sus actividades, que esté cumpliendo y también pues asesorarle tareas, porque a veces hay cuestiones que él no entiende, que tienen preguntas y yo estoy ahí. Bueno, entonces, Pero ahí le puedes preguntar si, o sea, digamos, si la vida, digamos, la rutina que tenía normalmente antes de la cuarentena sigue siendo la misma. O si cambió, pregúntale eso. ya. Listo, Entonces, dale. la misma rutina que tenía antes, ¿será que se parece un poco a la que tiene actualmente? No, definitivamente se alteró. Es más, llevamos un tiempo, unas semanas para acá que hemos tratado de nuevamente regularnos porque se nos estaba alterando el horario, entonces nos estábamos despertando muy tarde, nos acostábamos muy tarde y pues reflexionamos en casa y pues tuvimos que hacer un alto en el camino y volver a retomar rutinas respecto, por ejemplo, a levantarnos más temprano, pero sin duda pues no es igual porque, eh, por ejemplo, antes en las tardes cada uno de nosotros estaba por fuera de la casa de la tarde. Entonces, el punto de encuentro era en la noche, pero sin duda alguna sí se nos alteró y se nos afectó bastante la cotidianidad porque todo se modificó. Entonces ya estamos todo el tiempo acá en casa, en estricta cuarentena. Salimos simplemente a cuestiones indispensables como hacer mercado, hacer compras vitales y pagar recibos, nada más. Nada más. Bueno, entonces háblenos un poco más de usted. Cuéntenos cuánto tiempo lleva de docente. Bueno, la verdad, yo llevo 14 años en este cuento de la educación. Empecé bastante joven porque yo soy normalista superior. Entonces, esas escuelas normales, tú vas hasta grado 13 y ya puedes empezar a trabajar. Después entré a la Universidad Pedagógica Nacional y empecé a hacer la licenciatura. Y en este momento soy aspirante a maestría. Estoy esperando que me den respuesta para el segundo semestre. ¿Qué más les puedo contar al respecto? Empecé en el 2007 en el sector privado. Estuve un año en un colegio privado en Santa Isabel. Fue mi primera experiencia laboral. Y después logré vincularme en el sector oficial con Secretaría de Educación.
y con ellos ya estoy desde el 2008, ya cumplí este año 12 años de estar trabajando para esta entidad territorial. Ah, bueno, profe. Es eso. Entonces, ¿en qué colegio trabaja usted? Yo trabajo actualmente en el Colegio Marsella. Mm, Llevo ahí 3 años. Llegué en abril del 2017. Llevo 3 años haciendo parte de la familia del Colegio Marsellista y pues estoy súper feliz. La verdad, provenía, o sea, antes de llegar al Colegio Marsella estaba en la localidad de Ciudad Bolívar. Había trabajado bastante tiempo en esa localidad, en la localidad de San Cristóbal. Y en este colegio me siento muy contenta por el contexto, por la comunidad, los profesores, los directivos, se vive un clima y un ambiente laboral bastante favorable. Entonces, la verdad, bastante cómoda y bastante feliz de estar ahí en ese colegio. ¿Qué cursos ha tenido a cargo en los colegios? Siempre he estado en primaria. Mi nombramiento es para desempeñarme en los cursos desde primero hasta quinto. Normalmente, por lo general, me he movido como entre tercero y grado quinto. De hecho, el año pasado tenía al curso quinto, que son los que este año están en sextico. Pero pues también primero y segundo. La verdad, hace rato que no tenía un segundo. Este año a mí me correspondía, de acuerdo a las dinámicas del colegio, me correspondía grado tercero, pero la señora rectora me propuso un cambio porque se creaba la necesidad, porque necesitaba que la otra docente estuviera con tercero, que es la profesora Marlene. Entonces acepté con gusto pues el reto, porque los pequeños, pasar de un quinto a un segundo, pues es como un cambio evidente en todo. Son más pequeñitos. ¿Y los estudiantes qué tal? Los chicos en general, en todos los colegios, personalmente en grado primaria, son niños muy receptivos. En primaria todavía los niños pueden percibirte como una figura de autoridad, te respetan, son cariñosos, te confían cosas, son muy cercanos con los profes. Siento un poco que a veces en bachillerato eso comienza a romperse y a veces se genera un distanciamiento porque ya empiezan a ser una etapa diferente, la adolescencia, los amigos, pero en primaria los niños sí son muy cálidos con los profes. ¿Cómo eran las clases antes de la cuarentena? Las clases antes de la cuarentena, siempre he procurado que las clases eh, tengan dinamismo, que haya música, ponerlos a hacer material. Eh, Manejábamos bastante las preguntas, que los mismos niños construyan conceptos a partir de preguntas, que puedan hacerse en aportes en clase. En general, siempre el desarrollo de las actividades en el salón eran así. Mm. ¿Y cómo se sintieron los cambios? Bueno, ha sido difícil. El proceso de adaptación es difícil porque, como hablábamos con mi hijo la semana pasada, un viernes nos despedimos en el salón con los niños, con los compañeros de trabajo, y de repente ya el lunes nadie volvió. Entonces fue bastante abrupto, fue algo inesperado que, que pues nos ha golpeado, porque no es igual ni para los niños ni para los adultos. Estar todo el tiempo en casa, no ver a los compañeros, no estar en las actividades a las que uno comúnmente estaba acostumbrado. Entonces ha sido bastante complejo ese proceso de asimilación, de adaptarse, de ya
decía amigo, estamos resignados. Entonces sí, se ha sido un poco difícil. ¿Piensa usted que les está enseñando a sus estudiantes al 100%? No, no, desde luego no, porque es súper diferente que tú puedas compartir con ellos un espacio de 5 horas diarias, de lunes a viernes, a que ahora se vea reducido a dos encuentros virtuales por semana, que solamente tienen una duración de máximo 2 horas. Entonces, por más que se ideen estrategias, las guías que nosotros hacemos integradas están diseñadas para tratar de abordar el plan de estudios, pero siento que no es igual a que los niños estén en el salón, que puedan expresar las dudas, retroalimentar con sus compañeros, con el docente, a que tengan que desarrollar el trabajo de manera autónoma en casa. Entonces, siento que no hay una cobertura de un 100%, no es equivalente el trabajo así virtual a presencial. ¿Y el rendimiento de los niños cómo es? Eh, uno puede, bueno, uno finalmente termina conociendo a sus estudiantes. Yo, como les digo, no tuve la oportunidad de estar con este curso más allá de mes y medio, pero uno los identifica en corto tiempo y uno sabe que hay chicos que son como son en el aula, que participan, que son creativos, que aportan. De la misma manera han podido continuar con ese proceso en casa. Hay otros niños que les cuesta más trabajo, ¿sí? Que tienen dificultades y la línea de su rendimiento académico pues se mantiene como en el mismo estado, no hay cambios. Sin embargo, hay unos niños que han tenido una notoria mejoría. Creo yo que obedece a que los papás están todo el tiempo apoyando tareas pendientes, entonces eso ha hecho que optimicen su desempeño académico. ¿Y en el proceso de enseñanza le ha sido más complicado en esta época? Sí, también creo que ha sido un reto y ha sido un deslumbrados. Nosotros siempre vamos al aula y hacemos nuestro trabajo en el colegio y en el aula. Ahora tener que crear un impacto con los chicos a través de la pantalla es un poco complicado, lo hace pensar a uno en idear estrategias, en buscar material y todo el tiempo uno está pensando cómo voy a hacer la clase, qué tengo que hacer diapositivos, o sea, siempre en la parte presencial siempre hay una planeación, ¿cierto? Pero en la clase virtual creo que es un poco más demandante porque los niños están detrás de una pantalla y tú tienes que capturar la atención y es más difícil, un poco. ¿Y cómo ha sido el proceso con los papás? Yo creo que ha sido tal vez la parte más complicada de todo. Eh, en términos generales, cuando nos reunimos con las compañeras de primaria, es la queja común. O sea, a veces les va a confesar, a veces uno dice, no, yo prefiero darle clase a 100 niños en un salón y no 15 papás, porque siento que a veces los papás están muy perdidos. Uno les da la información y yo creo que he llegado a concluir que no la leen. Entonces, por consiguiente, si no la leen, no la comprenden. Todo el tiempo están preguntando, están desorientados. Entonces, la atención con los papás es fuerte porque a veces su paciencia se agota y sí he tenido que algunas veces hacer llamados de atención a nivel general y a nivel individual porque
Los papás son muy necios, son más difíciles que los niños 1000 veces, realmente. Bueno, entonces sabemos que los profesores han perdido su privacidad ya que los padres tienen más contacto con ustedes y que en ocasiones deben pedirles un número de celular, lo que hace que estorba horas incómodas. ¿Qué opina y cómo maneja esto, profesora Ángela? Bueno, sí, sin duda, toda esta situación de la cuarentena ha, ha hecho que, primero, que nosotros compartamos el número del teléfono. Personalmente, yo antes de la cuarentena y ahora no he tenido ningún inconveniente porque considero que es muy importante que la escuela y la familia estén cerca. O sea, yo siempre he sido una defensora acérrima de que uno no puede ser enemigo de los papás. Entonces, digamos que en ese sentido, que ellos tengan mi número telefónico no ha representado para mí una queja. Sí he tenido que hacer llamados de atención porque se extralimitan. Entonces, a veces papás escribiéndome un domingo a las 11 de la noche. Entonces, creo porque por más disposición que uno tenga de ayudar, de colaborar en este proceso que ha sido difícil para todos, pues resulta siendo una situación bastante incómoda y es muy molesto que alguien a esa hora te diga, profesora, y mañana, ¿cómo es la tarea? Entonces, ¿cómo lo he manejado? Para este segundo periodo, les pedí el favor que tomaran en cuenta esas restricciones, que procuraran no escribir los fines de semana, que es un espacio pues que yo también tengo para estar acá en casa con mi familia, y que también tuvieran en cuenta unos horarios. Normalmente nosotros acá nos acostamos 10 de la noche, entonces a veces yo les digo, no hay problema con que ustedes me escriban antes de las 10 de la noche, si yo puedo colaborarles con mucho gusto, pero sí lo manejé de esa manera, poniendo unos límites en los horarios y en los días. Y ya, el resto me ha parecido ventajoso en la medida en que uno puede conocer más de cerca las familias. Por ejemplo, en los videos que han enviado en las tareas, poder ver a todos los integrantes de la familia, poder saber hasta de sus mascotas. Entonces, en ese sentido, me ha parecido interesante y provechoso, porque se crea un vínculo un poco más fuerte con los niños porque uno ya sabe más sobre ellos y sobre su vida. Y con respecto a los trabajos que los niños le mandan, ¿usted cree que son autónomos o con ayuda de los papás? Bueno, indudablemente hay ayuda de los papás. Empecé a darme cuenta en el periodo pasado, porque este es el segundo periodo, que a veces los trabajos están perfectos, o sea, que uno decía. Entonces, para este segundo periodo les pedí el favor a mis papás que les concedieran a los niños ese espacio de autonomía, obviamente que orientarles y guiarles, pero es diferente a que el adulto ejecute la tarea como tal. Y yo a veces pienso que los papás lo hacen no de malos, sino en ese afán de querer ayudar a sus hijos a que la tarea esté bien, que quede perfecta, que todo esté súper bien. Pero sí, también les pedí el favor a eso porque siento que terminan a veces haciendo las cosas por ellos y pues lógicamente eso no les aporta nada al proceso de enseñanza de los niños, el proceso de aprendizaje. Bueno, entonces sabemos que los malos hábitos se han presentado con los niños, que muchas veces se conectan en pijama. ¿Usted qué opinaría de estas ocasiones? Sí, también, como todo esto ha sido un proceso de ir como ensayo, error, viendo aciertos, nos pasó en primaria, en el primer periodo,
como no se pusieron unas normas claras cuando empezamos con unos encuentros en Zoom, entonces se presentaban unos niños en pijama, con la taza de chocolate. Una niña una vez en mi clase estaba comiendo empanadas. Entonces, en ese proceso de buscar que todo estuviera óptimo, decidimos implementar un listado con normas básicas. Entonces, no te puedes presentar en pijama, no debes comer durante la sesión virtual bueno, y agregamos varias cosas importantes y se ha logrado cumplir y ha sido exitoso. Una profesora nos proponía que se presentaran en uniforme, pero la propuesta nosotros que era más que estuvieran bien arreglados, bien presentados y que ya con eso nos bastaba. Bueno, entonces muchísimas gracias, profesora Ángela, por esta entrevista y pues... Te faltan esas preguntas. Te faltan esas preguntas. Porque se señalan de acá. Y las de acá. O sea que si vuelven mañana a clase, eso no lo has preguntado. Faltan dos. Ya. Ok. ¿Y a usted? Retoma. Ok, retoma. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué opinaría usted si mañana le dicen que volverán a clases presenciales? No. Bueno, recientemente, de hecho, el día de hoy, mañana, hay una jornada de paro distrital porque la señora ministra de Educación y la alcaldesa están proponiendo que empecemos en la modalidad de alternancia en el mes de septiembre. Eso quiere decir que los niños vuelvan a clase, no en su totalidad, sino grupos pequeños y por día, sectorizado. A mí personalmente, y creo que es un sentir general de los docentes y de los padres de familia, me parece pésima idea, porque eso representa exponer la salud de todos. O sea, esto no se trata de hablar a título personal, sino sería la salud de los niños, las familias, docentes. Todos nos veríamos seriamente afectados por esta equivocada decisión. Entonces, definitivamente no. La señora rectora de mi colegio, el martes hubo un consejo académico y la idea es que se va a hacer una encuesta formal orientada para los padres de familia con el ánimo de que ellos puedan decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con que los niños regresen a los colegios. Pero si me dijeran que mañana tengo que presentarme, yo creo que entraría en desobediencia. No me presentaría porque pues acá está mi hijo, está, bueno, todo, o sea, no me expondría de esa manera. ¿Qué le diría usted a los padres de familia? ¿Qué les diría? ¿Sí? Bueno, que debemos tener paciencia, ¿no? También porque creo que a veces todo esto pone muy sensibles a los papás en la medida de la paciencia, de que ellos tienen sus angustias personales, sus problemas a veces de tipo económico y en eso se ven afectados los niños, indiscutiblemente, porque a veces los adultos no medimos y descargamos nuestras cuestiones personales con los niños, que son las personas que están inmediatamente ahí al lado. Entonces, que tengan paciencia y segundo, que traten también de entender a los profes, porque he escuchado algunos audios donde son groseros, donde cuestionan bastante nuestro trabajo, como si fuera muy fácil y realmente no ha sido fácil. Yo le decía a una mamá
hace poco, esto no ha sido fácil para los estudiantes, es una situación que nos ha afectado a todos, o sea, y a veces los papás no comprenden eso y lo que hacen es ser ofensivos, hacer comentarios malintencionados, que esos profes allá acostados en la casa, que no hacen nada. Entonces, de pronto eso también, pedir mayor comprensión y trabajar pues, con los profes de una manera mancomunada, como un equipo, para que todo salga bien, porque en últimas todo el trabajo que se puede hacer en la casa y con el colegio es para favorecer a los niños. O sea, siempre ese es el propósito inicial del colegio, de los profes y pues también de la familia. Siempre queremos que los niños estén bien. ¿Qué les dirías a sus estudiantes en este preciso momento? Les diría que los extraño mucho. A mí me ha hecho muchísima falta el colegio. A veces yo digo, uy, no, yo quiero volver ya, pero pues las condiciones no están dadas. Sí los extraño bastante. A veces tengo comunicación con los niños que están ahora en sexto, porque con ellos tuve la oportunidad de estar tercero, cuarto y quinto. Entonces, ellos me dicen, no, profe, queremos volver. O sea, yo extraño mucho a ese grupo y extraño mucho a mis niños porque esta experiencia, este segundo me la estaba gozando presencial y de repente, pues todos para su casa. Y por último, el tema de la Entonces les diría que conectividad. los extraño, les diría que dime, el tema de la conectividad. ¿Cómo la ha visto con sus estudiantes? Listo. En mi curso, en mi caso particular, yo tengo 35 estudiantes y 30 de ellos tienen posibilidades de conectividad en su casa. Tienen internet, cuentan con los dispositivos. Tengo 5 niños que no. Con esos 5 niños, la dinámica se da de una manera diferente porque a ellos yo les debo diseñar unas guías para cada mes, pero las guías deben ser diseñadas de tal forma que el estudiante no tenga la necesidad de buscar nada en internet. Entonces yo le tengo que dar todo súper explicado, con ejemplos, todo. Y ellos la solucionan, la resuelven. Se les envía a la casa vía correo certificado por Servientrega. Ellos las resuelven, las envían al colegio y el colegio las redirecciona a mi casa. Entonces, con esos 5 niños ha sido más que difícil, porque primero se demora un montón en que esas guías lleguen a sus casas. Por ejemplo, hoy una mamá me escribió que no les ha llegado y eso se envió ya hace varios días. Entonces, se demora mucho tiempo en ese proceso de envío y de recepción. O sea, cuando les llega a ellos a sus casas y cuando llegan a mi casa para que les pueda calificar. Bueno, profesora Ángela, muchas gracias por su tiempo, por su vocación de maestra y por aceptar esta entrevista. Abrazos y... Deja que se despida ella. Gracias a ti, Sofía, por la invitación. Bueno, gracias, chao. Gracias a ti, Sofía. Chao. Chao. Listo, profe. Muchas gracias, profesora, por su tiempo. ¿Vale? Pero le agradezco mucho, estuvo Listo, bueno. dale. Yo creo que se logró lo Gracias objetivo. a ustedes. Su merced quiere que yo le envíe la Vale. entrevista antes, pues ahora yo lo voy a editar. ¿Se le envío antes de subirla o se quiere sorprender? Después me quiero sorprender. Sí, Listo, no hay entonces problema. El domingo pues, el domingo ya se sube a las 5 de la tarde, se sube la nueva emisión, entonces yo el domingo, tan pronto ya tenga el link
del enlace, se lo envío para que ya esté pendiente a las 5 y lo vea. ¿Listo, profe? Listo, vale. Vale, Muchas muchas gracias, gracias. profesora. Feliz día. Saludos a todos. Vale. Ok, Chao. chao. Bueno, ahora continuamos con la profesora Katherine Otalora. Buenas tardes, profesora Katherine, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te va? ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Muy encantada de recibir esta grata invitación de contar un poquito lo que es la educación remota en sitios bastante lejanos a la ciudad. Entonces, muy contenta de estar contigo hoy, estar aquí acompañándote. Y nosotros también muy contentos porque nos ha aceptado la entrevista. Gracias. Bueno, entonces, para empezar, me gustaría saber cómo es su rutina diaria. Bueno, mi rutina diaria a partir de la pandemia es que me levanto a las 6 de la mañana, organizo pues todo mi trabajo para estar 7 con mi escritorio listo, mi computador preparado para empezar a hacer actividades o bueno, en terminar de hacer videos y demás cosas para enviarles a mis estudiantes. Debido a que yo soy docente rural y en el municipio en donde yo trabajo, la conectividad es mínima, ellos solamente reciben información por medio del WhatsApp. ¿Esto qué implica? Que yo diariamente les mando mensajes vía WhatsApp, los saludo vía WhatsApp, les envío videos. ¿Eso qué quiere decir también? Que los videos no pueden ser más de una capacidad grande porque si no pasan por WhatsApp, ellos no los van a poder ver por otro medio. Bueno, ¿qué más te cuento? Entonces, después de entregarles todo este procedimiento a las 8 de la mañana, les envío toda esta información, ellos desarrollan sus actividades durante el día y conforme van terminando, me van enviando fotografías o videos de lo que hacen durante el día. Y pues, ¿tú crees que contar de la rutina que haces ahora es mucho diferente a la que hacías antes de la pandemia? Claro, mira, yo soy docente de preescolar. Los niños pequeños están acostumbrados a una rutina más de estar jugando, corriendo, saltando, y en estas circunstancias pues ven a la docente solamente por medio de un video, porque no puedo hablar con ellos, o sea, virtualmente, porque la educación se diferencia en remota y en virtual. La virtual es la que tú recibes cuando te ves con tu profesora todos los días y tienes una clase con ella. En cambio, la educación remota es que yo envío los trabajos y en el momento en que ellos puedan, me los entregan. Entonces, yo trabajo de forma remota. Eh, entonces, pues, eso ha hecho que mi trabajo sea más complicado, sea más demorado, porque los niños pues no me tienen ahí para primero hagamos el jueguito, primero cantemos la canción, sino que la mamita o el papito o la persona que esté a cargo simplemente le va a pasar las hojas y tome, haga la tarea y ya pare de contar. Entonces se acaba mucho la lúdica y a mí también pues me llega más trabajo porque pues todo lo que preparo más todo lo que recibo pues se va acumulando. Y pues, ¿qué días tienes clases con tus estudiantes de la semana? Todos los días. ¿Todos los días? Como te digo, yo no tengo clase como tal, o sea, yo no hago clase de que cito a mis estudiantes el lunes a las 8 de la mañana a hacer una tarea, una actividad o cualquier tema. No, no lo puedo hacer porque allá en Cambao, bueno, eso tampoco se los conté. El sitio donde yo trabajo se llama una inspección de Cambao. La inspección de Cambao es un corregimiento, es una inspección, como su nombre lo dice, que forma parte del municipio de San Juan de Río Seco.
Este es un municipio de Cundinamarca que queda a orillas del río Magdalena. Cambao está al puro borde del río Magdalena y colinda con el Tolima. Entonces, por ser también un sitio de clima caliente y ser pues tan retirado, pues su conexión no es buena. Entonces, por eso nosotros no tenemos clases específicas, pero pues a principio de la pandemia, yo hice como unos acuerdos con los padres de familia y era que como ellos son niños pequeños, ellos tienen que generar rutinas y ellos no pueden perder la rutina de estudiar todos los días. Entonces, por eso mismo, yo todos los días les envío alguna actividad para que ellos realicen. ¿Cómo se hace? Yo los sábados les envío una guía. Esta guía llega a la fotocopiadora del pueblo, de Cambao. Los papitos se acercan a la fotocopiadora, reclaman las guías y las desarrollan durante toda la semana. Entonces, esa guía yo escribo para el lunes tal cosa, para el martes tal cosa, miércoles, jueves, viernes, de acuerdo a si hay festivos o no hay festivos. Entonces, si para el lunes les dije que vamos a ver las vocales, entonces en la mañana, como te explicaba antes, yo les mando un video de las vocales y les explico la actividad. Sumado a esto, si les mandé a hacer un ejercicio, yo hago el video de los ejercicios y se los envío para que ellos vean cómo es el ejercicio que tienen que realizar. Muchas veces también hago explicaciones, entonces hago un video, así como estamos hablando tú y yo, por ejemplo, en el que los saludo, les digo, hola mis niños, vamos a hacer la siguiente actividad, y eso es lo que hago todos los días, pero como tal clase, no. Bueno, entonces conozcamos más de usted. Díganos cuánto tiempo lleva de docente. Yo llevo casi 15 años como docente. Yo inicié antes de graduarme haciendo reemplazos en un jardín infantil. Después ahí en ese mismo jardín me contrataron como docente cuando ya me titulé y a partir del 2016 estoy en Cambao. Antes todo el tiempo había trabajado en Bogotá, llevo ya 4 años trabajando en Cambao. ¿Y cómo se sentían los cambios que han surgido? Los cambios han sido o sea, el cambio es drástico. ¿Por qué? Porque el ambiente de Bogotá, el ambiente de los padres de familia, de los estudiantes, es muy diferente al de los niños de Cambao. Mientras que en Bogotá los niños son eh, muy consentidos, muchas veces no tienen la compañía de los padres porque los padres todo el tiempo trabajan, entonces casi uno no los conoce, no los ve. En Cambao los niños son supremamente extrovertidos, ellos son muy despiertos también. Yo pensaría, cuando llegué allá, yo pensaba, no, los chiquitos de allá van a ser todos como calmaditos por ser de pueblo, porque dicen que los niños de provincia son más calmados, pero no, ellos son unos terremotos completos, o sea, no se les quita nada a los de Bogotá ni a ningún otro. La diferencia son los padres de familia. Gracias a Dios, allá en Cambao, tengo la oportunidad de verme con ellas casi todos los días cuando estoy en educación presencial, porque el trabajo allá es bastante diferente. Allá la mayoría trabaja en otras cosas y no cumplen unos horarios, entonces tratan de estar más pendientes de sus hijos, o bueno, tienen es la oportunidad de estar más pendientes de sus chiquitines. Entonces hay una mayor cercanía con las familias. ¿Y cómo me sentí? Bien, o sea, es difícil estar tan lejos, pero es rico el conocer una nueva comunidad, unos niños diferentes, y he aprendido mucho. He aprendido muchísimas cosas de estos chicos y la verdad estoy muy agradecida por este tiempo que he estado con ellos. Y pues, ¿cómo eran las clases antes de la cuarentena? Las clases antes de la cuarentena, bueno, el horario de preescolar es corto, precisamente porque son niños pequeños. Ellos ingresaban a las 7 de la mañana a la escuela y salían a las 11. Pero en ese periodo de tiempo, pues, jugábamos,
cantábamos, pues yo también utilizo mucho los medios audiovisuales, entonces si veíamos un video de bailar, bailábamos mirando el video o alguna actividad. Teníamos un parque gigantesco y hicimos un arenero, entonces pues jugábamos con arena. eh, el calor pues a veces nos abochornaba en el salón, entonces nos salíamos para el patio. Entonces, digamos que la educación, mientras que uno está presencialmente, es mucho más agradable porque tú tienes la oportunidad de ser más dinámico, hacer más cosas que haga que los niños se sientan más, ¿cómo decírtelo?, motivados a realizar la actividad. Mientras que cuando tú no estás enfrente, tienes que buscar actividades, videos o cosas, y yo no sé si de pronto los están viendo o no los están viendo. Eso espero, pero pues no lo sé. ¿Pero siempre has tenido clases con transición o también has tenido clases aparte de niños pequeños? Eh, yo he trabajado siempre con niños de primera infancia. ¿Qué es la primera infancia? Son los niños de 0 a 5 años. En este caso yo trabajo con niños de 5 a 6 años, que es transición, pero yo he trabajado con bebés, o sea, bebés, párvulos, caminadores, prejardín, jardín y transición. O sea, toda la primera infancia la he trabajado. Siempre me he dedicado a lo que tiene que ver con la educación preescolar. ¿Piensa que su familia se ha visto afectada pues con el tiempo que usted dedica debido a que tiene que estar más tiempo conectada? Pues a ratos sí. Nosotros aquí en la casa pues tratamos de terminar nuestro horario de trabajo a las 6 de la tarde, aunque muchas veces no lo puedo cumplir precisamente porque la acumulación de trabajo es harta y pues, por ejemplo, finalizando periodo uno tiene que estar revisando todo, fijándose que todo esté completo, que si no entregó entonces llamar a la mamá o al papá, entonces eso hace que uno no tenga suficiente tiempo, pero sí trato de respetar los fines de semana para compartirlos en familia. ¿Y eso usted qué les está enseñando a sus estudiantes al 100%? Bueno, esa es una pregunta difícil porque yo hago todo mi 100%. Yo busco estrategias, mando cosas, estoy pendiente de que todo lo que yo quiera que ellos aprendan sea lo mejor. Pero como yo no estoy frente a ellos, no sé específicamente si ellos están recibiendo esta información como yo quisiera que la recibieran. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de papito y mamita que está en casa. Yo hago todo mi mayor esfuerzo y espero que en casa también tengan ese gran esfuerzo y ese gran amor por estos chiquitines y chiquitinas para que ellos aprendan bien todo esto. Es más, te cuento, esta semana, precisamente el día de ayer, estuve haciendo videollamadas por WhatsApp con los papás para tratar de evaluar un poquito el proceso de cada niño y niña y saber cómo están. Y eso, pues, obviamente me va a dar como resultado saber esa pregunta que tú me das, si están llegando al 100% o no al 100% de lo que yo esperaba. Entonces, pues, esperemos a ver qué el tiempo lo dirá. Obviamente yo sé que muchas personas y muchos docentes dicen que uno no trabaja al 100%, a pesar de que damos todo lo que nosotros queremos y tenemos, no se llega al 100%, pero nosotros como docentes nos esforzamos para tratar de llegar allá. Y en el proceso de enseñanza, ¿qué ha sido lo más complicado en esta época? ¿Qué ha sido lo más complicado? No verlos, no tenerlos, no, o sea, yo como docente de preescolar a mí me gusta mucho el abrazo, el llegar y saludarlos, el ponernos a cantar, a molestar, entonces de pronto extraño mucho eso y lo más complicado para mí es estar 8 horas, perdón, estar 8 horas acá sentada. ¿Por qué? Porque en preescolar es muy poco lo que yo me puedo sentar. En clase yo estaba o pasando de mesa en mesa revisando la actividad, si era actividad de cuaderno,
Si estamos jugando, pues todos jugamos. Yo soy la primera que tengo que jugar. Si estamos cantando, todos cantamos. Entonces, para mí el estar sentada tanto tiempo, uy, ha sido un dolor de espalda terrible. Entonces, pero no, los retos son para salir de ellos. Entonces, yo soy una persona que me gustan los retos, entonces pues estoy buscando todas las posibilidades para poder superarlos. ¿Y cómo es el proceso con los papitos? ¿Fácil o difícil? Con algunos fácil, yo creo que eso siempre pasa. Algunos papitos son más sencillos de llevar y son más comprometidos con sus hijos e hijas. Esto no pasa solo en Cambao, sino en toda parte del mundo. Hay papitos más comprometidos con sus hijos e hijas y con su proceso educativo. Entonces, mientras que hay unos que no tengo que pullar, por decirlo así, hay algunos que sí me toca estar a todo momento, bueno, papito, ¿qué pasó? Estoy esperando la actividad. Les recuerdo, por favor, que tienen que entregar las actividades que teníamos programadas para esta semana. Eh, o recordarles que están atrasados y obviamente pues tú sabes que si uno no hace una actividad, se va a acumular con la de la siguiente semana y si no hacerla la siguiente semana se va a acumular y ya no va a ser una, sino van a ser tres. Entonces, toca estar pendientes de ese proceso de que no se vayan a atrasar mucho porque o si no después va a ser más difícil. Y si no, entonces empezar a mediar. Bueno, estamos atrasados, ¿qué vamos a hacer para adelantarnos? Entonces, hablar con la mamá o con el papá, sobre todo con las mamás, siendo sincera, y decir, bueno, mamita, ¿qué me propone para que el niño se adelante o la niña se adelante? Y así, ¿Qué opina usted si mañana le dicen que volverán a clases presenciales? preocupante. Es una preocupación bastante grande porque yo tengo los niños más chiquitos. Y los chiquitines, como un meme que salió por ahí, van a estarse quitando el tapabocas, se lo pueden estar intercambiando, pueden estar poniéndose a jugar con ellos o simplemente llegan al salón y como sienten la familiaridad del salón, se lo van a quitar, no van a conservar distancias. Entonces va a ser muy preocupante para mí y pues obviamente yo estoy en Bogotá, ellos están en Cambao, entonces a mí me tocaría hacer cuarentena preventiva primero antes de llegar allá, eh, no regresar a donde mi familia. Entonces son muchas circunstancias que hacen que sea preocupante la situación. Pero si llegara a ocurrir, pues la verdad, siendo sincera, extraño mucho a mi grupo. Y a veces también hace falta uno tener a sus estudiantes ahí enfrente. Doloroso también porque pues sé que si me llego a encontrar con ellos en clase no les voy a poder a dar el abrazo de siempre porque nos toca conservar distancias y entonces pueden ellos sentir que la profesora ya no los quiere y eso de pronto pues no sé, a mi punto de vista también puede ser contraproducente porque cuando yo los vaya a ver, ellos lo primero que van a querer hacer es saludar a su profesora y vamos a tocar, decir de lejitos, espacio personal, no nos podemos tocar porque la pandemia, porque el virus, porque aquello. Entonces va a ser difícil. ¿Qué le diría usted a los estudiantes y a los padres de familia en este preciso momento? ¿Qué les diría? Ay, que no desfallezcan. Yo sé que es muy difícil estar en casa y no poder ir a las escuelas o a los colegios. ¿Por qué? Porque a veces es el sitio de interacción. Los adolescentes les encanta interactuar con sus compañeros y yo creo que están extrañando, los más chiquitos también porque quieren ir a jugar con sus compañeros, quieren ir a intercambiar cosas. Y los más chiquitos como los míos también, ellos, todos están cansados de estar en casa, yo sé, pero es que es necesario y la mejor forma es permanecer en casa cuidándonos unos con los otros. Entonces, pues no desfallezcan, que yo sé que a veces como que, ay, qué pereza hacer esta actividad, una cosa a la otra, pero hay que hacerlo, porque es que no podemos acabar un año completo de nuestras vidas, tenemos que seguir porque la vida continúa y en este momento nos estamos enfrentando a un gran reto que tenemos que continuar. Claro, porque pues sí. ¿Y usted cree que los Sí. niños la están extrañando mucho a usted? Ah, pues eso creo.
Yo creo que sí me están extrañando y yo creo que extrañan la escuela. Algunas veces pues les mando, ellos me mandan audios al WhatsApp en donde me dicen, hola, profe, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Entonces pues esos mensajitos suben el ánimo y me hacen pensar que sí me extrañan, porque yo la verdad sí los extraño bastante. Ah, pues qué bueno. Bueno, profesora Katherine, muchas gracias por la entrevista y por contarnos más de usted y por todo lo que ha hecho. Gracias, mi Sofi, un abrazo, gracias por esta invitación. Bueno, entonces, gracias. Bye, bye. Chao. Y ahora continuamos en Entre Yus con la profesora Ángela Garavito. Buenas tardes, profesora Ángela. Evelyn, muy buenas tardes. Gracias por tu invitación en este espacio tan bonito, significante, novedoso para los niños, de una manera muy divertida. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y gracias a ti también por colaborarnos en esta entrevista. Con mucho gusto. Bueno, entonces, cuéntenos más de usted. ¿Cuánto tiempo lleva docente, profesora? Bueno, Evelyn, te cuento que yo llevo 23 años ejerciendo esta hermosa labor que me apasiona. 20 años en el sector oficial y 3 años en el sector privado. Actualmente estoy en el Colegio Distrital La Merced en la jornada mañana con el grado quinto y oriento el área de español. ¿Y qué cursos ha tenido a cargo antes de quinto? De quinto, yo soy docente de primaria, por tanto tengo conocimiento del manejo de todos los grados en primaria, de primero a grado quinto. ¿Y cómo eran las clases antes de la cuarentena? Bueno, Evely, te cuento que eran unos espacios muy ricos en conocimientos, en integración, porque el tema de la presencialidad pues permite estar más de cerca con los estudiantes, conocerlos, compartir con ellos, tener en cuenta sus necesidades, sus intereses, sus emociones. Es muy seguramente en algunas ocasiones pues las dinámicas de las clases cambiaban porque surgían ciertas situaciones que había pues que intervenir en el momento. Entonces, una clase en la presencialidad lleva muchos componentes y es que nos permite planear, por supuesto, el tema, atender a un plan de estudios, a un diseño curricular de la institución y seguirlo de acuerdo a un horario y a unos parámetros. Entonces, el docente que hace, sigue este plan de estudios, planea su clase, llega al aula y hace unos momentos de la clase muy importantes que tiene que ver con la motivación, con el desarrollo de la clase, con la realimentación de la clase, la asignación de la tarea. Entonces es un momento pues bien interesante porque la interacción con los niños directamente permite que podamos estar creciendo juntos, ¿no? No solamente en el rol de que yo tengo el conocimiento y entonces usted es el que aprende, sino una interacción constante, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, qué es lo que yo necesito que realmente aprendan. De los estudiantes también uno aprende mucho porque surgen inquietudes, preguntas que a uno como maestro lo cuestiona y hace que de pronto cambie el rumbo de la clase para poder dar solución a alternativas diferentes a lo que se está presentando en el momento. Entonces también pues hay unos recursos, por supuesto, para orientar la clase. Hay unos materiales que uno tiene, se apoya uno de recursos audiovisuales, se lleva videos, guías, se hacen trabajos individuales, trabajos en grupo, puestas en escena, que permiten que los niños empiecen a desarrollar la creatividad, que ellos puedan crear y recrear sus imaginarios, que podamos hacer interacciones con juegos, donde aquí hay un componente muy importante como es la lúdica, que es el placer y por hacer las cosas. Entonces, como que esa riqueza que hay en el aula, por supuesto, no la encontramos en este momento de la modalidad virtual.
¿Y será que nos puedes contar cómo es su rutina diaria? Claro que sí, Evelyn. Mira, mi rutina empieza a las 5 de la mañana, donde, pues claro, todo ha cambiado porque no solamente estoy en mi hogar, en la parte laboral, sino también en lo que pertenece a mi vida familiar. Entonces, pues, por supuesto, debo dejar ciertos oficios adelantados. Y desde las 6 de la mañana que empieza mi jornada laboral en mi colegio, a esa hora ya me comunico con mis estudiantes como directora de curso, les envío unas rutinas donde les recuerdo cuáles son las actividades a desarrollar en ese momento. Después, nosotros tenemos un horario organizado a nivel institucional donde desarrollamos un momento asincrónico y sincrónico, de tal manera que las niñas hacen unas actividades de bienestar de 6 a 7 y media de la mañana. De 7 y media a 9 y media las niñas hacen actividades propias de la clase, entonces ahí van las orientaciones. Y por ejemplo, desde mi área, entonces yo les envío unas rutinas en un PDF, en un video, donde les sugiero qué actividades tienen que hacer. De 9 y media a 10 de la mañana las niñas toman descanso, a veces pues también como que tengo ese respiro, pero no siempre es así. Después tengo encuentro virtual de 10 a 12 está en el horario, pero por lo general los encuentros virtuales están dando hasta las 12 y media, 1 y media, 2 de la tarde con algunos cursos. Después es como la dinámica de organizar el tema del almuerzo, de la vida familiar, almuerzo, y continúe la dinámica de la preparación, de la planeación. Es decir, que mi jornada más o menos está terminando tipo 10, 11 de la noche y a veces un poquito más. ¿Y en clases presenciales ustedes podían identificar algún tipo de inconvenientes que tenían los niños? ¿Y ahora cómo Claro, pueden hacer ese proceso? esa es la parte más difícil, esa es la parte más difícil porque no tenemos la posibilidad de ver sus rostros directamente, de conocer sus emociones. A veces uno en el rostro lee muchas situaciones y así es muy complicado. Porque en los encuentros virtuales estamos limitados a dar ciertas temáticas, pero se pierde ese contacto, ese sentido humano del saludo, de cómo estás, de cómo te sientes, de cómo te fue, esas preguntas tan importantes que hacen que el estudiante se sienta agradado por estar en el aula, en su espacio y por supuesto con sus compañeros, hasta el compartir con sus compañeros, ¿no? Eso hace muchísima falta. ¿Y cómo se ha sentido con los cambios, profesora Ángela? Bueno, hermosa, pues ha sido un momento bien duro. Te cuento que también pues han habido momentos de crisis, de agobio, también el manejo de las emociones, porque es demasiada carga emocional, no solamente por los trabajos que hay que responder por el colegio, sino con los padres de familia, los estudiantes, la preparación de las clases, la vida del hogar. Entonces hay momentos de agobio, hay momentos de muchísimo estrés, hay momentos de muchísimo cansancio, pero bueno, uno dice con amor hago esto y se siente uno pues agradecido con Dios por tener esta bendición que es el trabajo, entonces darlo con todo el amor, a pesar de las pocas horas de sueño que se tienen en esta modalidad, porque todo el tiempo el cerebro está funcionando como, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo le llego a mis niños? ¿Qué tal si cambio de alternativa? ¿Qué tal si les proyecto esto para que ellos no se aburran desde una pantalla, sino para que poderlos motivar y poderles decir que aquí estamos en una modalidad diferente, pero que aquí está el amor, el afecto, el apoyo, y no estamos en un sentido de dictarles una clase, sino de acompañarlos en un proceso que por supuesto cambió. Bueno, entonces sabemos que los profesores han perdido su privacidad ya que los padres tienen más contacto con ustedes y que en ocasiones deben compartirles su número de celular, lo que hace que estorban a horas incómodas. ¿Qué opina y cómo maneja esto, profesora Ángela? Sí, es verdad. Pues digamos que yo he sido muy prudente en ese tema y he tratado de tener una comunicación directa con los padres de familia a través del correo electrónico. Y desde un principio yo creé un grupo con algunos padres de familia que lo llamé apoyo académico y les coloqué pues de una vez como las reglas y las pautas.
en las cuales la comunicación iba a ser dentro de la jornada, pero pues con otros cursos no sucede. Digamos, esto te lo estoy diciendo desde la dirección de curso del cual yo tengo, pero con otros cursos pues no sucede. Claro, eso hace que uno se siente agobiado porque los padres de familia a veces no porque no tengan comprensión, sino piensan en algunas oportunidades que uno no les quiere contestar, pero desconocen más allá de lo que hay, que son muchos grupos. Yo estoy atendiendo alrededor de 160 niñas, son 5 grupos. Desconocen que a mi correo, si yo te mostrara mi bandeja de entrada, hay 600, 700 mensajes que humanamente es muy difícil contestar. Entonces, claro, como me he sentido muy agobiada en ese sentido. Y muchas veces pues he tenido que pedirle a los padres de familia comprensión porque el mensaje no se contesta en el momento, de tal manera que si necesitan algo que de pronto en el asunto sea algo urgente, ¿cierto? Si el estudiante necesita algo, entonces nosotros tenemos el apoyo de orientación para poder dirigirles hacia allá. El colegio también cuenta con herramientas muy valiosas que son las escuelas de padres para el manejo de las emociones. Entonces, como que estamos apoyándonos mucho en esa dinámica para que ellos no sientan que toda la responsabilidad y toda la carga está pues con el docente, ¿cierto? Sí es bastante estresante a veces, tantos mensajes en horas inadecuadas. Entonces, pues yo opto por definitivamente apagar el celular, apagar los dispositivos, porque ya pues a altas horas de la noche pues es complicado estar contestando, además porque uno está en otro tema como es de la planeación de las clases. O sea, ya la vida de hogar y la vida de familia cambió tremendamente. O sea, yo ya no sé qué es un sábado, no sé qué es un domingo, mucho menos un festivo, porque todo el tiempo es en la dinámica de hacer las actividades propias del colegio, de revisar, de corregir, de retroalimentar, de llamar, de acompañar, de enviar el correo, cuando a veces hay poca o nula respuesta de algunos padres de familia. O sea que se le ha duplicado el trabajo. Preciosa, diría yo, que se ha quintuplicado el Duplicado. trabajo. Eso ha sido una cosa tremendamente extenuante, claro que sí, claro que las dinámicas han cambiado muchísimo, sí señora, por ¿Y es a supuesto. usted qué les está enseñando a sus estudiantes al 100%? Mira, preciosa, con base en esta dinámica de la virtualidad, por supuesto el plan de estudios tocó replantearlo y hacer algo que se llama flexibilización curricular, es decir, mirar las prioridades de los cuales tenemos que dar. Entonces, los encuentros virtuales son cada 15 días, por supuesto, no se alcanzan a abordar todas las temáticas. Entonces, ahorita nosotros estamos trabajando algo que se llama los esenciales. ¿Qué es lo que necesitamos? Que un estudiante del colegio La Merced salga con competencias de lectura y de escritura. Entonces, las demás temáticas las abordamos en unas guías integradas que nos permita que el pensamiento surja y emerja en medio de esas producciones escritas para integrar todas las áreas del conocimiento, porque no, definitivamente, pues no se alcanza a dar todo lo que está planteado dentro del plan de estudios. Además que la organización que nos da la institución frente al horario también es un poco flexible para los estudiantes, tanto para las niñas que tienen problemas de conectividad como para los que están solitos en casa, porque el trabajo realmente sí necesita estar acompañado y guiado por un adulto, porque en su condición de niños hay muchas inquietudes, hay muchas preguntas, aunque uno crea que es un trabajo autónomo, en realidad en los niños es difícil que se dé si no se forman los hábitos y la disciplina al respecto. ¿Cómo ha visto la respuesta de las estudiantes en estas clases virtuales? Bueno, en algunas niñas muy motivadas, contentas, hacen las rutinas, son muy puntuales. En otras hay desinterés, desmotivación, no le encuentran el sentido, no se han generado los hábitos, entonces ellas han perdido las rutinas de levantarse temprano, de seguir ciertos horarios y ciertos compromisos. Entonces, hay de todo, preciosa, hay de todo en esto. Entonces, hay niñas motivadas que de hecho, pues ellas mismas han encontrado otras formas de autoaprendizaje porque encuentran herramientas, plataformas que ayudan a complementar sus aprendizajes.
como en otras niñas que están muy solitas porque los papitos, claro, ya están trabajando, entonces de pronto ellos no les dejan unas rutinas establecidas, no hay el acompañamiento directo del profesor, la comunicación de tú qué estás haciendo, esto te lo dejé ayer, porque no lo has entregado, sino aquí es cada 15 días y nosotros como docentes es confiar que en realidad pues la niña lo haga. ¿Lo haga con qué? Con los recursos de orden audiovisual que les facilitamos en el caso particular. Yo tengo una herramienta que es a través de los podcasts, donde les facilito a mis estudiantes la explicación de la clase, luego en el encuentro virtual les explico acerca del tema, pero allí ellas se quedan con un material muy rico que pueden ellas estar escuchando varias veces para estar haciendo un proceso de recordación de lo que ellas quieren aprender y quieren aplicar para su vida, ¿no? Porque lo que yo estoy potenciando son las habilidades de escritura y las habilidades de lectura. ¿Y cómo maneja el tema con las niñas que no están motivadas en clase? Bueno, con estas chiquitas les escribo, les digo, nenita, ¿qué pasó contigo? Me gustaría saber qué ha pasado, por qué no, cómo te puedo colaborar, por qué no te has conectado, pero desafortunadamente no encuentro una respuesta. Entonces también uno dice, pues da lo máximo de buscar la alternativa, la comunicación, la llamada, el correo o a través de la plataforma que nosotros tenemos que es en Classroom. Entonces trato de buscar el contacto con ellas para mirar la forma de que se conecten. También siento que la herramienta que estoy utilizando con los podcasts es un ejercicio de motivación porque allí pues involucro también a muchos miembros de mi familia que me apoyan en hacer las voces y ya después viene la parte de la edición. Entonces es una manera de decirles y acercarme a las niñas, decirles, aunque yo no estoy en la presencialidad, pero ahí está mi voz y les estoy acompañando y les estoy orientando, como de sentirlas cerca ellas a mí y yo pues hacia ellas, estar como lo más cerca posible. ¿Qué opina usted si mañana le dicen que volverán a clases presenciales? Estaría muy feliz. Estaría muy feliz, pero por supuesto que se den las condiciones de bioseguridad, que garanticemos el tema de la salud, ¿cierto? Sería algo que me haría muy feliz en este momento. En realidad, pues lo añoro, Emily, ver las caritas, la interacción con las niñas, ver los juegos, las risas, eso hace muchísima falta. Entonces, pues Dios quiera que esto se dé pronto. Sería algo que me emocionaría muchísimo. Por supuesto, seguiría implementando herramientas de orden audiovisual y herramientas virtuales que he venido descubriendo para que sigamos pues creciendo en este proceso. Y en el proceso de enseñanza, ¿qué ha sido lo más complicado en esta época? Bueno, con las niñas el tema de la conectividad, o sea, la falta de los recursos que tienen varias estudiantes de conectividad, la comprensión de algunos padres de familia, de sentir que nosotros estamos aquí solo para enviar trabajos, en realidad no es eso. Nosotros tenemos que responder a muchos frentes, entonces no solamente es responder a la clase, a los correos de los padres de familia, sino a unas situaciones de orden institucional, porque todos los días tenemos que enviar informes, ¿cierto?, de los trabajos que se hacen, responder a unas políticas de orden institucional. Entonces, ha sido muy complejo el manejo del tiempo, porque son demasiadas cosas al mismo tiempo. Es la planeación de la clase, es la preparación del material, es la preparación de la clase como tal, del momento asincrónico, del momento sincrónico. Entonces, eso ha llevado un poco a sentirse el tema del agobio, ¿cierto? Del cansancio también, tanto emocional como físico, porque pues, Emily, te cuento que también uno como ser humano tiene ciertas alteraciones en su salud, y ya te lo cuento pues a nivel muy personal, porque pues en cuanto a mí el sueño también pues se ha trastocado muchísimo, el sueño se ha alterado, entonces ya se duerme poco, o cuando se tiene la posibilidad de descansar ya no da sueño, porque entonces todo el tiempo, lo que te decía antes, el cerebro está como en esa función de qué hago, cómo lo hago, qué tal si busco esta alternativa, qué tal si busco esta estrategia, pero pues bueno, mamita, estamos en esa dinámica de seguir creciendo, entonces siempre ha sido complejo el tema y de los tiempos, el manejo también de algunas herramientas, claro,
y algunas herramientas tecnológicas para poder llegar de la mejor manera a los estudiantes. ¿Qué le diría a sus estudiantes y a los padres de familia en este preciso momento? Bueno, a las estudiantes les diría que aprovechen al máximo esta oportunidad que tienen de un trabajo autónomo, de disciplina, que aprovechen al máximo los recursos que todos los profesores les brindamos, que es responsabilidad de cada uno aprender, ¿cierto? El conocimiento está, perdón, la información está a un clic, ¿cierto? Yo doy clic y ya encuentro toda la información, pero está en mis manos la posibilidad de volverlas conocimiento. Entonces, mi recomendación puntual a los estudiantes es que sigan las instrucciones de sus maestros, que aprovechen el tiempo libre y se dediquen a hacer actividades que les ayuden a crecer, como hacer actividad física, lectura, dibujos, algo que les permita ocuparse todo el tiempo. Y a los padres de familia decirles que ellos junto con nosotros hacemos de los estudiantes unos excelentes seres humanos, que los necesitamos, que necesitamos de su apoyo, de su comprensión, que necesitamos ir de la mano, que si en algún momento se nos presentan dificultades, siempre el mejor trato para el docente es importante. Que preguntemos con amor, que preguntemos con respeto, porque pueden surgir ciertas circunstancias en la virtualidad, que no llegan los trabajos, que no se adjuntan, y si uno de pronto vuelve a pedirlo, que tengamos comprensión al respecto. De pronto a veces uno se siente bastante incómodo cuando los padres de familia contestan mal, porque profe, pero eso yo se lo envié, pero usted como no está haciendo nada, entonces a veces se desconoce lo que hay más allá de un trabajo y de una preparación. Entonces la invitación a los padres de familia es: trabajemos de la mano, entendamos que nosotros, la razón de ser de la pedagogía y de esta hermosa profesión son sus hijos, y nosotros los educamos y los formamos con amor, pero por supuesto la primera formación está en la casa. Les recomiendo crearle a los niños unas rutinas importantes donde a primera hora del día siempre esté la higiene personal, y después los niños vayan desarrollando poco a poco sus rutinas bajo un horario específico, donde también esté la parte académica, pero también esté la parte de descanso y también, por supuesto, el espacio para compartir en familia. Y hablando de padres de familia, ¿cómo ha sido el proceso con ellos? Bueno, afortunadamente desde la dirección de curso con mis padres de familia que tengo ha sido maravilloso, exitoso, ha sido muy receptivo el trabajo, ellos ya están acostumbrados a las dinámicas que yo los tengo, y es que a las 6 de la mañana ya reciben sus rutinas. Entonces, en un alto porcentaje, te diría yo que en un 98%, desde la dirección de curso, súper bien. En otros cursos, pues no tan bien. En otros cursos, pero pues precisamente porque no conocen más allá de las dinámicas que se manejan. Pero pues afortunadamente los pocos casos que se han presentado de pronto del mal manejo de la comunicación se ha logrado pues manejar de la mejor manera. Pero pues no ha sido fácil, Emil, no ha sido fácil con todos, porque además de eso uno entiende las dinámicas que tienen las familias en este momento. Las familias están pasando dificultades, no solamente desde el plano de la economía, sino desde el plano de la salud. Entonces uno entiende que todo esto genera muchas emociones. Entonces la invitación es para que nos sigamos ayudando, porque no solamente estamos en cuarentena y no solamente estamos en crisis a nivel del mundo, sino también los profesores, los estudiantes, los padres de familia, el sistema de salud está en crisis, y necesitamos resurgir de esto sacando de nosotros lo mejor, lo mejor. Bueno, profesora Ángela, le agradezco por el tiempo que nos ha brindado y por su vocación de maestra. A ti, Emily, gracias por esta invitación tan bella, gracias por este proyecto tan hermoso que estás haciendo en tu noticiero, te felicito y me encanta el contenido que hay allí, e invito pues a todas las personas que ven este hermoso noticiero que se sigan conectando para que estén aquí siguiendo a esta producción, para que pueda seguir motivando a sus compañeritas y por supuesto a otros niños a hacer cosas que realmente sean significativas. Muchas gracias por la invitación, envío un abrazo desde la distancia a ti y a tu familia, y gracias por todo el apoyo, por todo el compromiso que han tenido en este proceso. Gracias a ti por aceptar esta entrevista y muchas gracias por colaborarnos el día de hoy.
Con mucho gusto.